Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Un saludo para todos los que se están conectando a través del Facebook para las clases del Catecismo. Bendiciones para la Legión de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongamos esta clase en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos con las clases del Catecismo. Hoy vamos a terminar con la exposición sobre el sacramento de la confesión. Vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo en los números 1461 al 1498. ¿De qué vamos a hablar hoy? El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1461 al 1498, nos habla del ministro del sacramento de la confesión, de los efectos del sacramento de la confesión, de las indulgencias y de la celebración del sacramento de la confesión. Hoy vamos a hablar de 4 puntos que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica: el ministro del sacramento de la confesión, los efectos del sacramento de la confesión, las indulgencias, la celebración del sacramento de la confesión. Vamos a preguntarnos: ¿quién es el ministro del sacramento de la confesión? Es el sacerdote. ¿Quiénes pueden confesar? Los sacerdotes. Los laicos no pueden confesar. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Los obispos y los presbíteros. Los diáconos no son sacerdotes. Los diáconos no pueden confesar. Por lo tanto, ¿quién puede confesar? Un sacerdote, aquel que, ya sea porque es obispo o porque es presbítero, actúa in persona Christi cuando celebra los sacramentos. Por eso es importante tomar conciencia que si yo quiero confesarme, voy a un sacerdote. El sacerdote, cuando celebra los sacramentos, repito, actúa in persona Christi. Padrecito, ¿qué significa in persona Christi? Está en latín y significa en la persona de Cristo. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1461. ¿Quiénes son verdaderos sacerdotes? Los obispos y los presbíteros. ¿Quiénes son los obispos? Aquellos que hacen de cabeza en las iglesias particulares. ¿Quiénes son los presbíteros? Aquellos que llamamos padrecitos, curitas o simplemente padre. Los obispos y los presbíteros pueden confesar. ¿Quieres confesarte? Vas a un sacerdote, pero a un verdadero sacerdote. Por eso es importante que vayamos a las parroquias, porque en las parroquias están los presbíteros puestos por el obispo del lugar para que atiendan a los feligreses. ¿Qué se exige al confesor? El sigilo sacramental. ¿Qué es el sigilo sacramental? Es el secreto que debe guardar un sacerdote. Todo lo que un sacerdote escucha en la confesión no puede declararlo fuera de la confesión.
¿Qué pasa si un sacerdote quiebra el sigilo sacramental? El sacerdote cae en la excomunión. Todo lo que yo escucho en la confesión como sacerdote no lo puedo declarar fuera de la confesión. A mí me da cólera y risa cuando a veces entra un varón a confesarse cara a cara y ese varón sabe que yo conozco a su esposa y me dice: padrecito, por si acaso, todo lo que yo le diga, todo lo que me confiese, no se lo vaya a decir a mi esposa. ¿Cómo lo voy a decir? No me des cólera. Todo lo que tú me dices en la confesión es secreto. Ese secreto de la confesión se llama sigilo sacramental. Hay una película muy buena de Hitchcock que se llama Yo Confieso. Si tienen tiempo, véanla, con canchita y Coca-Cola. Se llama Yo Confieso. Es una película muy buena donde se habla del sigilo sacramental. Ciertamente que es una película antigua, está en blanco y negro, pero es una película muy buena. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1467. El sacerdote tiene que guardar un secreto absoluto sobre los pecados que ha escuchado. Ese secreto absoluto se llama sigilo sacramental. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1467. Hermanos, todo lo que ustedes se confiesan está sellado por el sacramento. El sacerdote no puede declarar fuera de la confesión lo que ha escuchado. Debe estar dispuesto a dar su vida antes que quebrantar el sigilo sacramental. Hay un santo que es el mártir de la confesión, San Juan Nepomuceno. ¿Le suena? San Juan Nepomuceno era confesor sacerdote de la zona de Bohemia. Bohemia es lo que antes era Checoslovaquia y era el confesor de la reina de Bohemia. Y el rey llamó un día a Juan y le dice: dime los pecados de mi esposa, porque el rey era celoso y pensaba que su esposa le adornaba, le sacaba la vuelta. Y este rey ofreció muchos privilegios a Juan Nepomuceno para que le revelara los pecados de su esposa. Pero San Juan Nepomuceno dijo no y fue martirizado. Lo mataron a San Juan Nepomuceno. Por eso es el mártir de la confesión. Y su lengua está incorrupta. La lengua de San Juan Nepomuceno está incorrupta. Por eso es el mejor ejemplo de lo que significa que un sacerdote debe estar dispuesto a dar su vida antes que quebrantar el sigilo sacramental. Por eso un sacerdote tiene que ser consciente que la confesión es sagrada y no puede hacer uso de lo que ha escuchado en el confesionario para identificar luego a los pecadores. Otra cosa son ejemplos que puede poner sobre la confesión. Ejemplos son ejemplos, historietas son historietas, pero nunca se puede dar nombres reales.
¿Qué efectos tiene el sacramento de la confesión? Nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la iglesia, anticipa el juicio de Dios. La confesión trae paz, trae tranquilidad, aquieta nuestra conciencia, porque hemos abierto el corazón al Señor. Hemos sido sinceros, hemos confesado nuestras miserias y por eso, qué paz hay cuando uno se confiesa bien. La confesión nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la iglesia, anticipa el juicio de Dios. Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son pues la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. Catecismo de la Iglesia Católica número 1468. Hermanos, si hay pecados mortales, hay que confesarse. Cuando decimos que la confesión nos reconcilia con Dios, estamos diciendo que el pecado mortal rompe nuestra relación con Dios. Y gracias a la confesión se restituye la comunión con Dios. Y el que está con Dios tiene paz, tiene tranquilidad de conciencia, tiene consuelo espiritual. Por eso debemos salir contentos luego de que el sacerdote nos confiesa. El sacerdote nos absuelve y nos dice, puedes ir en paz. Una buena confesión trae paz. Una buena confesión descarga nuestra conciencia. Por eso no tengamos miedo de acercarnos al confesionario. No tengamos vergüenza de confesarnos. Vergüenza para pecar, no para confesarnos. Este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial. Tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1469. Hermanos, el pecado hace daño a los demás. El pecado hace que rompa con Dios y que rompa con los demás. Y el sacramento de la penitencia o sacramento de la confesión me reconcilia con Dios y con los demás. Por eso una persona que se confiesa bien, repito, que se confiesa bien, es una persona que nunca le quita el habla a alguien, que no pone la cruz a alguien, que no está masacrando a alguien con su lengua. Vivamos bien el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia reconcilia con la iglesia, y la iglesia son nuestros hermanos en Cristo. Por eso hay que hacer una buena confesión. Y si yo veo que estoy fallando en mi relación con los demás, tengo que decirle al sacerdote, padrecito, esa persona me cae mal. Esa persona me cae cuáquer. Esa persona es más espesa que cuáquer con chuño, quinoa y camote. Y por eso he estado hablando mal de esa persona. Y me confieso, padrecito, ya no lo voy a volver a hacer. Voy a rezar por esa persona en vez de masacrarla con mis palabras. Una buena confesión me reconcilia con el prójimo. Además, en este sacramento el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión.
podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1470. El sacramento de la confesión anticipa el juicio de Dios, porque yo recibo ahí el juicio de Dios, juicio misericordioso, y cuando se dé el juicio final, se va a ver cómo yo fui humilde, le pedí perdón a Dios y cómo el Señor, con su infinita misericordia, me perdonó. Hermanos, cada vez que nos acercamos a la confesión, nos encontramos con Cristo, juez misericordioso. Y en el juicio final se verá cómo el Señor nos perdonó y cómo nosotros fuimos humildes, quebrantamos nuestro corazón para pedirle perdón a Jesús. Y todo eso será para la mayor gloria de Dios. Por eso valoremos el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos reconcilia con Dios, borra los pecados mortales, nos reconcilia con la Iglesia, con nuestros hermanos en Cristo y adelanta el juicio de Dios. Una persona que se confiesa bien es una persona que experimenta la infinita misericordia de Dios. ¿Por qué el catecismo habla de las indulgencias en relación con la confesión? Si ustedes revisan el catecismo y van a la parte dedicada a la confesión, se van a dar cuenta que ahí, desde los números 1471 al número 1479, se habla de las indulgencias. ¿Por qué? Porque las indulgencias ayudan a reparar las penas de los pecados ya perdonados por la confesión. Cuando uno se confiesa, el Señor nos perdona, de verdad nos perdona. Pero siempre queda en nuestro corazón una herida que hay que reparar. Parte la reparamos con la penitencia que nos da el sacerdote. Yo soy buena gente, doy penitencias cortas, reza 3 Ave Marías, reza un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Siempre, hermanos, queda, cuando hemos cometido un pecado, una herida en nuestra alma. Parte de esa herida se sana con la penitencia que el sacerdote me da. Pero otra parte tiene que ser sanada mediante actos concretos como la oración, el ayuno, las obras de misericordia. Y ahí entra a tallar lo que es una indulgencia. Una indulgencia me ayuda a sanar esas heridas. Una indulgencia es una purificación. Si la purificación es total, se llama indulgencia plenaria. Si la indulgencia es parcial, significa que la purificación es parcial. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1471. Cuando tú te acercas a la confesión, repito, y te confiesas bien, de verdad eres perdonado. Se perdona la culpa, pero queda lo que se llama la pena. La pena es la herida, es el daño que yo mismo me he hecho interiormente. Y esa pena, esa herida, tiene que ser sanada. Parte se sana con la penitencia que el sacerdote te da. Y parte hay que sanarla con diferentes medios que nos ofrece la Iglesia. Uno de esos medios son las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es la purificación que ofrece la Iglesia por los pecados ya perdonados pero no reparados. Podemos aplicarla a un difunto. La indulgencia
puede aplicarse a uno mismo o a un difunto, no a una persona viva. ¿Qué es una indulgencia? Es una purificación que la Iglesia te ofrece. La Iglesia tiene la potestad dada por Cristo para llevarnos al cielo. La Iglesia quiere que te vayas al cielo de frente, por eso te ofrece las indulgencias. Si una persona ha cometido muchos pecados, pecados muy graves, y se confiesa, todos los pecados son perdonados. Eso que quede claro. Pero hay heridas que quedan ahí. Hay que reparar esas heridas. Para reparar esas heridas están las indulgencias. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Catecismo de la Iglesia Católica número 1471. Entonces, una indulgencia ayuda a purificar el alma. Todo pecado hace daño. Si el pecado es mortal, nos quita el cielo. Si el pecado es venial, nos lleva al purgatorio. Todo pecado hace daño. Pero podemos purificarnos en este mundo. Podemos purificarnos si nosotros acogemos las indulgencias que la Iglesia, como buena madre que es, nos regala. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Catecismo de la Iglesia Católica número 1478. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a poner el ejemplo de una chica que ha cometido el pecado del aborto. El aborto es un pecado gravísimo. Repito, el aborto es un pecado gravísimo. Esta chica se arrepiente, bendito sea Dios que se ha arrepentido, se acerca al confesionario. Bendito sea Dios que se confiese. Esta chica arrepentida pide perdón y el Señor le perdona porque Jesús es infinitamente misericordioso. Jesús le perdona ese pecado. Pero en esa chica hay heridas. Tiene que reparar esas heridas. Los pecados, cuanto más graves son, más profundas heridas traen en nuestro interior. Esa chica se ha confesado del pecado del aborto, el Señor le ha perdonado y esa chica tiene que sentirse perdonada, amada, misericordiada, pero ella misma sabe que tiene que reparar. Por eso se recomienda a una chica que ha abortado que ahora sea provida, que apoye las marchas por la vida, que haga apostolado en favor de la vida, y el Señor va a ir sanando esas heridas. Una forma de sanar esas heridas es que esa chica gane indulgencias. Y de esa manera el Señor va a ir sanando su interior, porque Jesús lo sana todo. Y Jesús sigue sanando a través de su iglesia. La iglesia quiere que sanemos interiormente y por eso nos regala las indulgencias. Mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales consecuencia de los pecados. Catecismo de la Iglesia Católica número 1498. Voy a volver a señalar lo que es una indulgencia. Es una purificación que te regala la Iglesia. Si la purificación es total, se llama indulgencia plenaria. Si la purificación es parcial, se llama indulgencia parcial.
Entonces, la pregunta del millón, padrecito, ¿qué hacer para lograr una indulgencia plenaria? Confesión. Tenemos que estar en gracia de Dios. Hermanos, hay que estar en gracia de Dios. En pecado mortal no se puede ganar una indulgencia. Hay que estar en gracia de Dios. He dicho en gracia de Dios, no en grasa. No vaya a ser que acabando esta clase te vayas a comer un pan con chicharrón y un pollo a la brasa. Hay que estar en gracia. La confesión. La comunión. Rezar por el Papa. Puede ser un credo, puede ser un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Hacer la obra que te pide la Iglesia. La Iglesia ofrece muchas obras para que ganes la indulgencia plenaria. Por ejemplo, estar ante el Santísimo media hora. Rezar el rosario en comunidad. Cuando rezamos el rosario en comunidad, podemos ganar una indulgencia plenaria. Aquí en el santuario rezamos siempre el Santo Rosario. Ustedes se conectan seguramente al rosario, estamos rezando en comunidad. Leer la Biblia media hora también es una obra que tiene indulgencia. Y rechazar todo tipo de pecado. Esto es muy importante. Si tú no rechazas todo tipo de pecado, no ganas la indulgencia plenaria. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para ganar una indulgencia plenaria? ¿Qué tengo que hacer para recibir una purificación total o aplicar esa purificación total a un difunto? Me confieso, comulgo, rezo por el Papa, hago la obra que pide la Iglesia. La obra puede hacerse 7 días después de tu confesión y comunión, o ese mismo día, y rechazar todo tipo de pecado. Hermanos, esto es muy importante. Les pongo un ejemplo. Vamos, por ejemplo, de peregrinación a la Virgen del Carmen. El 16 de julio hay indulgencia plenaria. Vamos de peregrinación, una hermana se ha confesado, comulga, reza por el Papa, hace la peregrinación a la Virgen del Carmen, y luego me dice, padrecito, he ganado la indulgencia plenaria, he ganado. Y yo le diría a esa hermana, hermanita, tranquila, calma, paz. Yo creo que usted no ha ganado la indulgencia plenaria porque acabo de escuchar que está macheteando a su vecina. Acabo de escucharla, que usted está haciendo chismosita. No ha ganado la indulgencia plenaria, hermanita, cuide su lengua. Hermanos, qué importante es este último punto. Rechazar todo tipo de pecado. Por eso muy pocos ganan la indulgencia plenaria. Rechazar todo tipo de pecado significa no mentir, no ser chismoso, cuidar la vista, no ser egoísta. Se trata de una orientación total a Dios. Uno de los objetivos de la indulgencia plenaria es que nos convirtamos de verdad y que seamos personas más caritativas. Ese es el sentido de las indulgencias. No es una cuestión de un rito mágico. No. La indulgencia plenaria implica una conversión del corazón, quebrantar el corazón. No voy a pecar, voy a sudar la camiseta por Cristo. Eso significa ese rechazar todo tipo de pecado. Significa dejar de lado la mediocridad. Significa ser radicales. Es decir, tener como raíz de mi vida a Cristo. ¿Qué formas hay de celebrar el sacramento de la confesión? Tenemos la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Hay dos formas de celebrar el sacramento de la confesión, repito. La forma ordinaria y la forma extraordinaria. Como su nombre lo indica, lo común es la forma ordinaria. ¿En qué consiste la forma ordinaria? La confesión individual y secreta. Tú vas al sacerdote, entras al confesionario, dices tus pecados. Ya hemos hablado cómo tienen que confesarse. C al cubo. A ver, ¿quién escribe C al cubo en el chat y se gana un librito?
Les he dicho que la confesión debe tener las 3 Cs. ¿Quién es el primero que escribe las 3 Cs? Se gana un librito, se gana un condorito. No, un libro de espiritualidad. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 Cs? La confesión, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser tu confesión de boca? Las 3 Cs, clara, concreta y completa. Muy bien, la arquitecta Beatriz Ologuren se ha ganado un librito. Muy bien, C al cubo. Claros, que se te entienda. Concretos, no chamullar. No podemos hablar 1 hora, hay que ser concretos. Como el pollito, ir al grano. Y completos, decirlo todo. No podemos callar pecados mortales. No tengas vergüenza de decirlo todo. La confesión tiene que ser clara, concreta y completa. Sea al cubo. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Catecismo de la Iglesia Católica número 1484. Por lo tanto, la forma ordinaria es que una persona se acerque a un sacerdote, se confiese de forma clara, concreta y completa. Diga todos sus pecados, el sacerdote lo absuelve y le dice vete en paz. Eso es lo ordinario. Pero hay una forma extraordinaria. La absolución colectiva. Con el ejemplo que les voy a poner, van a entender cuál es la forma extraordinaria. Imagínense que uno de ustedes está viajando en un avión. Y en ese avión hay un sacerdote. Estoy yo. Imagínense que está el padre Carlos en ese avión. A mí no me gusta viajar, pero imagínense que nos estamos yendo a Tangamandapio en avión. Y de repente el avión comienza a fallar. Y el avión comienza a venirse hacia abajo, a pique. La gente comienza a llorar. La mayoría son católicos. Ven que yo soy sacerdote porque siempre estoy con el cuellito blanco. Y me dice, padrecito, absuélvanos, padrecito. Nos vamos al más allá, padrecito. Entonces yo no voy a decir, hagan su cola para confesarse. Los absuelvo a todos. Eso se llama absolución colectiva. Es una forma extraordinaria. ¿Ha quedado claro? Cuando no se puede practicar la forma ordinaria, la Iglesia autoriza la forma extraordinaria. Por ejemplo, también en guerras. Hay un bombardeo, están cayendo bombas, estamos en un ambiente, hay un sacerdote y la gente pide la absolución. El sacerdote no va a decir, hagan su cola para confesarse, están cayendo bombas. El sacerdote dice, pidan perdón por sus pecados y les absuelvo. Eso se llama forma extraordinaria. También la Iglesia autoriza cuando un sacerdote va a un pueblo y ya no va a poder volver y hay demasiada gente que quiere confesarse. Repito, demasiada gente. No estoy diciendo 40 o 50, que son más o menos los que vienen al santuario todos los días. No, estoy hablando de 1000, 2000. Y el sacerdote está solito y no va a poder llegar a todos. En ese caso también se aplica la forma extraordinaria. Pero hay una condición. La gente tiene que estar arrepentida. Y tiene que existir el propósito de que si se sobrevive o si se va a un lugar donde hay sacerdotes, se acerque esa persona al sacramento de la confesión de forma individual. En casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente
para oír la confesión de cada penitente. Catecismo de la Iglesia Católica número 1483. Les he puesto el caso del avión. El avión se está viniendo abajo. Se van a hacer papilla. Hay un sacerdote en el avión. La gente pide confesión. No voy a confesar a los 300 pasajeros. Ya no hay tiempo. El avión se está viniendo abajo. Tengo que decir, hermanos, arrepiéntanse. Yo les absuelvo sus pecados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Plin! Punto. Eso se llama forma extraordinaria. No es lo ordinario. Es una forma extraordinaria. Por lo tanto, son casos puntuales. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1483. Aquí tenemos el otro caso. Va un sacerdote a un pueblo, llega una vez al año y resulta que hay una cola de 3.000 personas y el sacerdote solo puede estar unas horas. El sacerdote confesará hasta donde pueda y luego, estamos hablando de un caso extraordinario, absuelve con la condición de que la gente luego, cuando pueda, se acerque a un sacerdote. Por lo tanto, son formas extraordinarias. Lo ordinario es hacer su colita para entrar en el confesionario. Vamos a hacer la síntesis de la clase. Solo el sacerdote puede confesar y debe guardar el sigilo sacramental. Yo no puedo confesarme con un laico. Solo el sacerdote puede confesar. Y el sacerdote debe guardar el sigilo sacramental. No debe hablar absolutamente nada de los pecados que ha escuchado. ¿Qué pasa si un sacerdote habla de los pecados que ha escuchado? Ese sacerdote recibe la pena de excomunión. La confesión nos reconcilia con Dios y con la Iglesia. Trae paz, alegría, gozo. Por eso al sacramento de la confesión se le llama el sacramento de la alegría. Las indulgencias están relacionadas con la confesión. ¿Por qué? Porque cuando se da la penitencia purifica algo en el interior del penitente. Queda un resto que tiene que ser sanado. Las indulgencias ayudan a sanar nuestro interior. Las indulgencias son purificaciones. Y la forma ordinaria de la confesión es la absolución individual. A través de la confesión individual se practica ordinariamente el sacramento de la confesión. La forma extraordinaria es muy puntual. Ya les he hablado del caso del avión que se está cayendo. Son cosas extraordinarias, no es lo ordinario. Algunas personas dicen, entonces el sacerdote no debería en la homilía decir los pecados que comete la gente. El sacerdote tiene que condenar el pecado. Lo que no puede decir es nombres concretos. Puede poner ejemplos, contar anécdotas, pero lo que no puede decir es, ayer se confesó cuchufleta y me dijo que se emborrachó. Emborracharse es pecado. Eso no puede decir el sacerdote. El sacerdote puede decir, en cambio, hermanos, emborracharse es pecado. Y mucha gente viene a confesarse de las borracheras, pero siguen igual. No está declarando el nombre de alguien. Y al que le caiga el guante, que se lo chante. Vamos a dejar la tareita, buscar estas citas. Juan 20:23.
Segunda de Corintios 5:18, Primera de Corintios 12:26, Juan 5:24. Hagan sus fichas. El año pasado ganó una legionaria del Presidium de Cristo Sacerdote de San Miguel. Espero que este año gane alguien de mi parroquia, el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. La hermana Irene se ganó su kilo de perejil para hacer su arroz con pollo, su kilo de culantro para hacer su arroz con pato, su kilo de limones para hacer su ceviche de pollo. Es una broma, se ganó un cuadro muy bonito del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia en silencio. Pedimos la gracia que necesitamos. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una hermana de Arequipa está preguntando sobre si vale el cuaderno. Claro que vale, todo vale, la cosa es que hagan la tarea. Como en el colegio, las tareas hay que hacerlas, si no, no van a ganarse las estrellitas. Gracias por su paciencia. Yo les quito siempre 1000 años de purgatorio. Escucharme trae indulgencia parcial, porque me tienen paciencia. Hemos hablado de lo último que explica el catecismo sobre la confesión. Hoy hemos terminado con la exposición sobre el sacramento de la confesión. Estamos avanzando poco a poco en el estudio del catecismo. Dios mediante, el próximo sábado estudiamos el sacramento de la unción de los enfermos. Hoy hemos dicho que el único que puede confesar es el sacerdote. Y el sacerdote tiene que guardar el sigilo sacramental. Les invito a ver la película Yo Confieso, de Alfred Hitchcock. Muy buena. Véanla con Canchita y su Coca-Cola. He dicho Coca-Cola, no he dicho cerveza. Hemos hablado de que el sacramento de la confesión nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la iglesia, adelanta el juicio misericordioso de Dios sobre nosotros. Hemos hablado que las indulgencias tienen que ver con la confesión. Para ganar indulgencias hay que confesarse y confesarse bien. Si no nos confesamos bien, no vamos a vivir en gracia. Para ganar las indulgencias hay que estar en gracia. Las indulgencias son purificaciones que nos quitan purgatorio, purifican nuestro interior, sanan nuestro interior. Y hemos hablado de que hay una forma ordinaria para confesarse. Te acercas al sacerdote, te confiesas de forma clara, concreta y completa, el sacerdote te absuelve y te dice vete en paz. Pero hay casos extraordinarios. Por ejemplo, casos como el de la guerra, están cayendo bombas, hay un sacerdote, hay muchas personas que quieren confesarse, están cayendo bombas, el sacerdote no va a decir hagan su cola, no, absuelve a todos con la condición de que cuando termine la guerra, ellos se acerquen a un sacerdote y se confiesen individualmente si sobreviven.
Muchas gracias por su paciencia. ¡Ánimo en Cristo Jesús! Rezo por ustedes, a estar muy unidos en la oración. Hay que hincar rodillas, a ser full eucarísticos y recontra marianos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones. Rezo por ustedes. Recen por este pecador.